Hola, ¿qué tal? Esto es Intervención, tu espacio en la cultura, un programa del Instituto Potosino de Bellas Artes. Mi nombre es Claudia Lee y me encuentro muy contenta de que nos acompañen en esta nueva edición donde tendremos varios contenidos muy interesantes para todos ustedes. Algo de artes visuales, teatro, literatura y además estrenaremos una nueva sección. Así que bueno, ya no les platico más y mejor los invito a que no se despeguen y nos acompañen en este recorrido. Comenzamos. Y bueno, comenzamos esta edición de Intervención con la participación de Alaide Peña, quien es coordinadora del área de artes visuales del instituto y el día de hoy nos presenta una interesante técnica titulada Frottage. Vamos a ver este video. El frottage es una técnica de dibujo que consiste en colocar una hoja de papel encima de una superficie u objeto con algún tipo de relieve y frotar con un lápiz para reproducir la textura. El desarrollo de esta técnica con fines artísticos se le atribuye al artista alemán Max Ernst, quien en 1926 publicó una serie titulada Historia Natural, realizada mediante este proceso. El frottage fue utilizado por los surrealistas como un punto de partida de la imagen subconsciente y una forma de estimular la imaginación. Para realizar un dibujo con frottage necesitas hojas de papel, lápices o carboncillo, crayones o gises y un poco de cinta masking. A partir de superficies con relieve, puedes desarrollar todo tipo de composiciones. Utiliza la cinta para fijar el papel sobre la superficie y así facilitar el trazo. Explora el espacio mediante el dibujo, probando diferentes texturas en una misma composición. Pueden ser paredes, pisos, cortezas de árboles, puertas de madera, rejillas, losetas. Las posibilidades son interminables. Utiliza los crayones o los gises para crear composiciones con color. También puedes utilizar lápices para iluminar. Sobrepon capas de texturas y colores para crear dibujos con más dimensión y complejidad. A partir de objetos diversos, se pueden obtener texturas interesantes para desarrollar el dibujo. En este caso utilicé cajas decorativas de madera, una pequeña placa de grabado y un fósil. Observa tu entorno y descubre objetos con texturas únicas para capturarlas en el papel. Puedes aprovechar también la textura de la mesa. Actualmente podemos encontrar obras que utilizan el frottage como medio para explorar el espacio a través de la ilustración, la instalación o la gráfica expandida. Anímate a experimentar con esta técnica de resultados inesperados y sorprendentes. Y si te interesa el teatro, te invito a que no te pierdas la siguiente cápsula, porque el maestro José Gaitán trae para nosotros un tip súper interesante para perder los nervios al momento de presentar una audición. Vamos a verlo. Hola, ¿qué tal? Espero que todos estén muy bien ahí en casita. Yo soy José Gaitán y nuevamente les traigo un tip que les garantizo que les va a funcionar en todos los sentidos. Si tú eres de las personas que al llegar a un nuevo salón o que simplemente quiere hacer una audición y está un poco nervioso, bueno, cuando estemos ahí parados en el escenario, pues únicamente hay que pensar en divertirnos, en recordar que el teatro es jugar, aunque claro, con disciplina. Sin embargo, no deja de ser juego. Pero otro dato importante es que debes dormir muy bien una noche anterior, aprenderse el personaje y, estando ahí, disfrutarlo como si estuviéramos jugando, divirtiéndonos como enanos. Ya que lo más importante es que si nosotros nos divertimos, el público o quien esté haciendo la audición
se va a divertir y lo va a disfrutar al máximo. Así es que ya lo saben, hacer teatro no es una cuestión de ponerse serios, es únicamente de disfrutar y dejarnos llevar por el momento. Hasta la próxima. Y como cada semana tenemos la colaboración de José Alvarado. En esta ocasión nos presenta la charla 3 escritoras suicidas. Los invito a que no se despeguen y nos acompañen a ver esta interesante conferencia. Bienvenidos y bienvenidas a esta charla virtual del Círculo de Estudios Literarios del Instituto Potosino de Bellas Artes. ¡Comenzamos! En la charla 3 mujeres escritoras conoceremos 3 textos de grandes creadoras de la literatura universal. Mujeres empoderadas que tomaron la decisión más importante de sus propias vidas, es decir, poner término a ella, porque no hay decisión más importante en la vida que la que se toma con conciencia de causa. Recordemos que tomar decisiones implica empoderamiento. Conozcamos ahora los textos. María Luisa Bombal fue una escritora chilena que vivió de 1910 a 1976. Es considerada la iniciadora del realismo mágico en Latinoamérica, particularmente con su novela La Amortajada. Ella decía que no le gustaría ir al cielo cuando muriera, ya que le parecía un lugar bastante aburrido. Conozcamos ahora un fragmento de esta narración. Fragmento de La Amortajada de María Luisa Bombal. Ah, si los hombres supieran lo que se encuentra bajo ellos, no hallarían tan simple beber el agua de las fuentes, porque todo duerme en la tierra y todo despierta de la tierra. Nacidas de su cuerpo, sentía una infinidad de raíces hundirse y esparcirse en la tierra, como una pujante telaraña por la que subía templando hasta ella la constante palpitación del universo. Y ya no deseaba sino quedarse crucificada a la tierra, sufriendo y gozando en su carne el ir y venir de lejanas, muy lejanas mareas, sintiendo crecer la hierba, emerger islas nuevas y abrirse en otro continente la flor ignorada que no vive sino un día de eclipse. Y sintiendo aún bullir y estallar soles y derrumbarse, quién sabe a dónde, montañas gigantes de arena. Lo juro, no tentó a la Amortajada el menor deseo de incorporarse. Sola podría al fin descansar, morir. Había sufrido la muerte de los vivos, ahora anhelaba la inmersión total, la segunda muerte, la muerte de los muertos. Sylvia Plath fue una poeta, novelista, escritora estadounidense. Ella vivió de 1932 a 1963. Para ella, morir era un arte. Y aunque estuvo acosada por la enfermedad y las discusiones con su marido, su muerte fue una decisión que tomó a conciencia después de escribir un poema. Vamos a continuación a escuchar un poema en el que precisamente hay resonancias de las características de su suicidio, incluyendo, por supuesto, el apego que le tenía a sus hijos. Veamos. Límite, de Sylvia Plath. La mujer alcanzó la perfección. Su cuerpo muerto muestra la sonrisa de realización. La apariencia de una necesidad griega fluye por los pergaminos de su toga. Sus pies desnudos parecen decir: hasta aquí hemos llegado, se acabó. Los niños muertos, ovillados, blancas serpientes, uno a cada pequeña jarra de leche, ahora vacía. Ella los ha plegado de nuevo hacia su cuerpo, así los pétalos de una rosa cerrada, cuando el jardín se embara y los olores sangran de las dulces gargantas profundas de la flor de la noche. La luna no tiene por qué entristecerse, mirando con fijeza desde su capucha de hueso. Está acostumbrada a este tipo de cosas.
sus negros crepitan y se arrastran. De 1952 a 1983 vivió Ana Cristina César, poeta brasileña que escribió un solo libro, A tus pies, considerada un ícono de su país. A continuación escucharemos un poema de esta autora. Fisonomía de Ana Cristina César. No es mentira, es otro el dolor que duele en mí. Es un proyecto de paseo en círculo, un malogro del objeto, en foco, la intensidad de luz, de tarde en el jardín. Es otro el dolor que duele, es aquí. Por ahora todavía no hay cortina, alfombra, luz indirecta, amenizando la noche, cuadro en las paredes. Recuerden que leer es una forma de empoderarnos. Nos vemos muy pronto. Gracias por habernos acompañado. Yo soy José Manuel Alvarado. Nos vemos hasta la próxima. Y bueno, amigos, amigas, ha llegado el momento de ir a un pequeño corte. No sin antes recordarles que estamos disponibles en todas las redes sociales. Pueden buscarnos a través de Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y ahora también en Spotify, además de nuestra página de internet www.institutopotosinodeBellasArtes.com. No se despeguen porque el siguiente bloque viene lleno de muchas cosas muy interesantes. Regresamos. Y bueno, como les mencionaba al inicio del programa, estamos estrenando una sección que lleva por título En torno al teatro. El día de hoy, Ileana García nos va a presentar una breve reseña de la película Dogville del director Lars von Trier. Vamos a verla. Película Dogville de Lars von Trier. Se cuenta la historia de Grace, una mujer que se esconde de los gángsters y que llega a una pequeña ciudad de montaña llamada Dogville, en la que los vecinos le ofrecerán refugio a cambio de trabajos. Ella tiene que ganarse la aceptación de cada habitante de la ciudad para que le permitan quedarse. Cualquier intento de hacer las cosas a su manera o de poner límites a su servicio es un riesgo que le puede conducir a regresar a manos de los criminales que la persiguen. La recomiendo por el uso de los elementos teatrales en ella, el diseño de espacio, la iluminación, el uso de los objetos y otros elementos que nos remiten a estar en un escenario. Nos permite observar sin filtros y romper el efecto de ilusión. Se eliminan los muros, pero se dibuja en el espacio sobre el piso. Se genera el efecto teatral del distanciamiento. Y continuamos avanzando aquí en Intervención y ha llegado el momento de presentar al maestro Inocencio Noyola, quien trae para nosotros la cuarta cápsula del ciclo titulado Pandemias, esta vez hablando sobre el arte y las expresiones culturales durante estos periodos. Vamos a verlo. Muy buen día a todos. Nuevamente agradezco al Instituto Potosino de Bellas Artes y a su directora, a nuestra querida amiga Marta Ocaña, por estar nuevamente esta tarde con ustedes. Quiero comentarles ahora sobre un tema que me parece interesante y que en el último video lo dejé, digamos, incompleto, que sería el arte y la pandemia. Puede ser que hay gente que diga que hablar de arte durante un periodo de pandemia pues puede ser un poco cruel, pero realmente si uno revisa nuestra historia en Occidente, por lo menos en Occidente, pues vamos a dar cuenta que el arte y la pandemia van juntos. En muchas de las pandemias que han pasado por la parte occidental, de Europa occidental y de América Latina. Quiero empezar primero con la pintura. Hay una pintura que me parece interesante, que quiero hablar de ella, que es la de Bruegel, que es El triunfo de la muerte. Ustedes la pueden encontrar en el Museo del Prado y realmente podemos ver en esta pintura diversas formas en que la muerte ha triunfado, por lo menos en el occidente, y entre ellas obviamente la pandemia. Pero también podemos encontrar dos pinturas, o más bien dos imágenes religiosas en las pinturas del periodo colonial en México y también de España. Una es sobre San Roque y el otro es sobre los santos Cosme y Damián. San Roque es el protector contra las pestes
la Nueva España, en algunos de los templos que hay aquí en mi país, encuentran algunas pinturas de San Roque, o la podemos encontrar con otras imágenes de santos. Pero durante el periodo novohispano, pues era uno de los santos que se les rezaba y se les hacía procesiones cuando había epidemias. Entonces, por lo menos con la pintura. La narrativa nos ha dejado muy buenas obras. Yo creo que uno de los libros más interesantes escritos en el siglo XVIII es de Daniel Defoe sobre el diario del año de la peste. Daniel Defoe describe la peste que hubo en 1665 en Londres y lo hace de una forma muy literaria. Cualquiera que lo lee pensaría que realmente es una memoria de lo que le haya pasado, pero no. Daniel Defoe nació en 1660, tenía 5 años cuando ocurrió la peste. Y este libro lo escribe de una forma muy literaria, pero también podemos encontrar, digamos, la parte periodística del escritor. Y a los historiadores nos interesa este libro porque nos da una idea de cómo pudo haber ocurrido la peste en una ciudad como Londres. Y uno al leer este libro también nos vamos a dar cuenta que hay cosas que estamos viviendo con esta pandemia del coronavirus. Otro de los libros que es interesante leer es el libro de Albert Camus, que se llama La peste, que habla sobre cuando llega la peste a la ciudad de Orán, en el norte de Argelia, y que cuando uno lo ve, o más bien cuando lo lee, y cuando empieza a hablar sobre las ratas que aparecen muertas en el edificio y en la ciudad, uno inmediatamente sabe que es la peste. La peste se propaga a partir de las pulgas que traen las pulgas de las ratas, y que después pasan a los seres humanos, se infectan y entonces se inicia el contagio. Otro de los libros que conocemos más es Gabriel García Márquez, que no ha leído, yo creo, El amor en los tiempos del cólera. Y un libro que me interesa mucho, que es muy interesante, es una novela biográfica de Patrick Delville, que se llama Peste y cólera, que habla sobre la vida de Alexander Yersin. Alexander Yersin formó parte del equipo francés del Instituto Pasteur en París. Después se va a la zona de Indochina y hace un importante trabajo sobre las epidemias en esta zona del mundo. Y a partir de él, que él es el que describe realmente el causante del cólera, de la peste, el virus lleva su nombre. Es un libro que es muy interesante y es biográfico, como les había comentado, y yo creo de los libros más fáciles de encontrar en las librerías que pueda haber aquí en San Luis. Dejó una muy buena memoria en Vietnam, que incluso su lugar donde vivió está considerado como un museo, y el lugar donde murió se levanta, dicen que una pagoda en Vietnam, y las calles que llevan su nombre se conservaron después de la guerra con Vietnam. Muy bien. Otras de las formas que hay dentro del arte tiene que ver con la escultura. Si uno recorre los panteones de este país o otros lugares de Europa, vamos a encontrar esculturas relacionadas con la muerte. Entonces el arte funerario también. Y ya en el siglo XX pues tenemos la fotografía, por un lado, la caricatura, que yo les había comentado la vez pasada, que puede ser que suene algo trágico o algo, no sé, como la gente lo pueda tomar. Yo creo que la caricatura actualmente es una de las formas de manifestación de arte más comunes. Y por último, pues no hay que olvidarnos del graffiti. En algunos lugares del mundo donde hay problemas de comunicación o de difusión del virus del coronavirus, la gente está usando el graffiti para difundirlo. En Brasil, en Ecuador, en fin, hemos visto varios grafitis que se han publicados en los periódicos donde se ha usado como un medio para difundir el coronavirus entre la población. Bueno, yo les invitaría nuevamente a pensar en que la pandemia, en este momento que nos hemos quedado encerrados en casa, pues hay que buscar la forma de que la gente lo manifiesta a través del arte. Por ejemplo, invitando a los niños que dibujen lo que ha significado para ellos el encierro. No deja de ser una manifestación artística. Muchas gracias. Y antes de llegar al fin de esta edición de Intervención, llegó el momento de presentar nuestra querida sección Invitado en Casa. El día de hoy nos acompaña la poeta Elisa Díaz Castelo con una interesante entrevista. Vamos a verla. La ciencia y la literatura son dos discursos, cada vez más ajenos, que sin embargo, la autora que nos acompaña hoy los enlaza y colisiona en su obra como uno mismo. A través de esta fusión, desarrolla un discurso propio, íntimo,
donde se esconde su experiencia personal y explota en poesía contundente. Su gran talento la ha llevado a ganar importantes premios dentro y fuera del país, como el Premio Nacional de Poesía Alonso Vidal en 2017 y el primer lugar del Poetry International Prize de la revista Poetry International en 2015. Ella es Elisa Díaz Castelo y hoy está con nosotros en Invitado en Casa. Ella nace el 6 de octubre de 1986 en la Ciudad de México. Desde muy temprana edad, siente una atracción inmediata hacia la literatura y la poesía, lo que lo llevó a estudiar letras inglesas en la Universidad Nacional Autónoma de México. Desde muy pequeña me gustaba mucho leer. De los primeros poemas que me enseñaron en la primaria me llamaron muchísima la atención y yo los leía como ávidamente una vez tras otra y me encantaba el efecto que me producían. Y más tarde, cuando ya entré bien a la adolescencia, empecé a escribir mis propios poemas, probablemente muy malos, pero ahí empecé. Al ser médicos, sus padres influyeron significativamente en su obra, ya que de ellos acuñó el lenguaje científico que caracteriza su poesía. Pues fue una búsqueda que me propuse hacer en principio y fue algo difícil porque de entrada uno liga el lenguaje científico con lo frío, lo distante, como un rigor pues sí, cientificista, y lo poético con algo más próximo, más íntimo, más subjetivo. Y entonces yo lo que intenté hacer fue acercarme al lenguaje desde la sonoridad, al lenguaje científico desde la sonoridad y desde las ideas científicas que pueden funcionar como metáforas para realidades íntimas. Entonces, como traté de acercar el lenguaje científico a la intimidad del lenguaje poético. Principia es su más reciente compilación de poemas, publicado por el fondo editorial Tierra Adentro, en donde aborda de lleno la mezcla entre el lenguaje científico y el pensamiento poético. Antes de esta inigualable compilación, participó en importantes antologías poéticas. Fuego de dos fraguas me parece que fue en 2015 y ahí aparecen poemas que no forman parte de Principia. En la antología del FONCA, es una antología que hace el Fondo Nacional de la Cultura y las Artes en marco de la beca Jóvenes Creadores, y ahí también aparecieron unas primeras versiones de los poemas de Principia, y hay otras dos antologías en las cuales he aparecido. En Iberoamérica, que es una antología que hizo una página de internet que se llama Iberoamérica, es una plataforma, y hay otra para la cual fui seleccionada, que se llama Voces Nuevas. Además de titularse en UNAM en letras inglesas, cursó la maestría en literatura creativa en la Universidad de Nueva York, con el apoyo de las becas Fulbright y Goldwater. Esta etapa de su vida fue muy importante para encontrar su propia voz poética. Sí, definitivamente ahí empecé a encontrar más mi voz, porque yo escribía mucho antes, pero por mí misma no le mostraba lo que escribía a nadie, y fue cuando me fui a Nueva York que realmente decidí empezar a mostrar lo que escribía, y fue un momento de quiebre, porque antes realmente como que estaba escribiendo en mi burbuja, y ya fue después cuando me puse en contacto también con lo que se escribía en la actualidad, con lo que se escribía por mis compañeros, y mi voz creo que surgió en ese momento. La revista Poetry International es uno de los almanaques poéticos más antiguos y más prestigiados del mundo. Elisa recibió el primer lugar en 2015 en el concurso realizado por esta revista llamado Poetry International Prize. Sí, pues yo solicité, bueno, no solicité, sino mandé un poema para que lo juzgaran en ese premio, que es un premio de un solo poema, y pues muy felizmente resulté ganadora, y me dio muchísimo gusto porque no solo porque sea una revista importante, sino también porque es una revista que se enfoca en la poesía internacional, como dice su título, y finalmente yo soy una escritora que vengo de otra cultura y es un poema que escribí en inglés, entonces me parece que fue una buena combinación. Elisa nos remarcó los retos a los que se ha enfrentado, los cuales suelen ser los mismos que acosan a todo escritor.
Pues supongo que lo más fácil o lo primero lo que uno piensa es en lo que a uno le decían cuando era muy joven, que es que se iba a morir de hambre uno por ser poeta. Y entonces a veces sí es algo difícil encontrar un modus vivendi o al menos vivir pues bien, con bastante ingreso, pues no es algo que la poesía permita. Entonces un reto sí es encontrar un modo de vida. Yo lo he encontrado a partir de la traducción y gracias a las becas del FONCA y de la Fundación para las Letras Mexicanas. Otro reto, pues es una cosa que sucede mucho en todas las artes, me imagino, pero en la poesía también, es que se reciclan mucho fórmulas, se repiten mucho motivos anteriores, es decir, es fácil caer como en cosas que ya se han hecho antes, o es lo que casi todo el mundo cae en eso, ¿no? Y entonces el reto para mí es tratar de romper con esa tendencia de repetir y tratar de encontrar una voz única y pues auténtica. Actualmente se encuentra trabajando en un nuevo libro. Sí, ahorita estoy en el proceso de revisar mi segundo libro, que aún no estoy segura de cómo se va a llamar, pero ya está cercano a estar terminado, espero. ¿Puedes decirnos un poquito de qué trataría? Sí, pues este libro tiene dos partes. La primera se llama Los Lázaros y son poemas que están inspirados en testimonios de personas que han estado muertas clínicamente y luego han vuelto a la vida. Y entonces yo hablo como desde las voces de ellos, imaginándome cómo puede haber sido estar muerto y regresar a la vida. Y tiene una segunda sección que se llama Orfelia, que es un personaje también, que es una especie de punto medio entre Orfeo y Ofelia, una mezcla entre los dos personajes. Por último, nos habló de su experiencia al presentar Principia en el Instituto Potosino de Bellas Artes. Pues yo me siento muy honrada de que les haya interesado mi libro y que me hayan invitado. Estoy muy agradecida con Jorge Humberto Chávez, que fue el que primero me invitó, con Saúl y con todos los organizadores. Entonces estoy muy contenta y de conocer San Luis porque realmente no lo había conocido bien hasta ahora. Y bueno, amigos, amigas, con esto concluimos esta edición de Intervención, Tu Espacio en la Cultura, un programa del Instituto Potosino de Bellas Artes. Mi nombre es Claudia Lee y les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado durante este recorrido y les recuerdo que nos visiten a través de nuestras redes sociales, donde diariamente encontrarán los contenidos digitales pertenecientes a nuestra nueva revista. Nos vemos en la próxima.